Abril es el mes de los libros y nosotros lo vamos a celebrar con un autor andaluz, el onubense Pablo Gutiérrez, reciente ganador del premio EDB de Literatura Juvenil por su novela El síndrome de Bergerac, una comedia heroica sobre la capacidad mágica y transformadora del teatro. Saludos, comenzamos al sur. Instantánea fragmentada que lleva a Ángel Alén a captar la emoción del espacio, a colocar en primer plano lo que en apariencia se muestra ausente. Aclamado por sus interpretaciones del repertorio barroco, este heterodoxo cantante nos muestra el lado oscuro de la voz angelical de los contratenores. Más de 1000 imágenes de gran formato y en movimiento, con música de clásicos como Falla y Albéniz. Así se presenta en Granada la exposición inmersiva de Goya. Cyrano de Bergerac era un tipo pendenciero, agresivo y de espada fácil, pero al mismo tiempo sensible y enamoradizo. Seguridad y fuerza con las que ocultaba su terrible complejo de inferioridad, ese que le causaba su enorme nariz. Por eso nunca se atrevió a declarar su amor a Roxane. Es el conocido como síndrome de Bergerac y así ha titulado su novela Pablo Gutiérrez, en la que cuenta la puesta en escena de la famosa comedia de Montrostam por sus alumnos de bachillerato, jóvenes en una edad difícil y llena de inseguridades, toda una metáfora sobre el poder sanador del teatro. Oh, get me away from here, I'm dying. Play me a song to set me free. Nobody writes them like they used to, so it may as well be me. He querido contar una historia entretenida, divertida, de un grupo de chicos y chicas de 16, 17 años que hacen algo tan heroico como montar una obra de teatro, y esa obra de teatro era nada más y nada menos que Cyrano de Bergerac, y tiene una cantidad de valores y de significados que creo que lo hacen muy vibrante, con ese complejo de inferioridad tremendo por su aspecto, que él suple con su complejo de superioridad, de intentar avasallar a todo el mundo, una cosa que vemos con mucha frecuencia en estas edades. Cyrano salta al escenario, ágil. De Kitsch protesta, surge el primer enfrentamiento. Aparece el marqués, música épica, la balada en verso satírico, las espadas al aire, clink clank, como en el silencio de la sala suena justo como lo imaginaba. Miro al público, en contra de los consejos de Lupe, contempla la escena embobados, sin moverse, o bien está siendo un éxito, o bien ya se murieron de aburrimiento. La peripecia y los personajes son novelescos y ficticios, pero es cierto que el desencadenante parte de una historia real. Pablo llegó un día a clase y nos dijo, vamos a leer esto. Era Cyrano y a nosotros nos encantó la idea. Era impresionante la cantidad de ideas que de repente teníamos en nuestra cabeza, y ya no solo con libros, sino con películas, con canciones. En la misma novela de Pablo se ve eso. Hey, the roof is leaking and the rain's falling on my head. It won't stop. The roof is leaking and the rain's falling on my head. I need a mop. Supuso para nosotros, supongo que una reintroducción a cómo podía ser el teatro a nivel tan pequeño y con un nivel de producción tan baja, digamos. El trabajar juntos, el ir a ensayar, el aprender, el rectificar, el corregirse, es un aprendizaje como persona y también pues como teatro que nutre mucho, la verdad. Experiencias que me pueden servir para mi vida diaria y también el sentimiento de realización. Esta historia tendrá una sola protagonista y esa protagonista será una nariz. Y ni siquiera hablo de la mía, que es pequeñita y ordinaria, sino de una nariz gigantesca, a la que podríamos llamar la nariz. Una nariz célebre, desproporcionada, como una hipotenusa, como una lanzadera espacial, como el mástil de un velero. Es mi segunda novela de literatura juvenil, que al mismo tiempo han salido dos, Memoria de la chica azul y El síndrome de Bergerac, en el sello de EDB. Y digamos que en estos dos proyectos son el tránsito hacia la literatura juvenil, que espero que sea un puente de ida y vuelta entre una y otra. Take good care of my baby. Please don't ever make her blue. Just tell her that you love her. Make sure you're thinking of her in everything you say and do.
good care of my baby. Now don't you ever make her cry. A mí ya no me podéis cambiar. Yo he nacido poeta y artista, como el que nace cojo, como el que nace ciego, como el que nace guapo. Dejadme las alas en su sitio, que yo os respondo que volaré bien. Siento cada día más el talento de Dalí. Me parece único. Dalí es el hombre que lucha con hacha de oro contra los fantasmas. En su última carta me decía... Federico, tú eres una borrasca cristiana y necesitas del meu paganismo. La última temporada de Madrid te entregaste a lo que no debiste entregarte nunca. Yo iré a buscarte para hacerte una cura de mar. Será invierno y encenderemos lumbre. Las pobres bestias estarán ateridas. Tú te acordarás que eres inventor de cosas maravillosas. Y viviremos juntos, con una máquina de retratar. Trascender los espacios, mostrar una parte o una totalidad. Ángel Allen experimenta el proceso creativo desde dentro. Sus piezas pretenden reflexionar sobre la capacidad lingüística de las formas, la geometría, el dibujo y el color. Tiene que ver un poco con el concepto de metapintura, un poco más allá de la pintura. Me interesa mucho lo que hay en torno a la creación artística, más que en sí la pieza terminada, sino todo lo que la rodea. De ahí surgió mi serie de los espacios creativos, de los estudios de amigos que yo admiraba o que conocía, y luego ya se fue ampliando un poco más a artistas más importantes como Luis Gordillo o los Bravú. Me gusta representar eso como una instantánea del espacio, ¿no? Del espacio de esa persona. El formato grande funciona mucho mejor para expresar lo que quiero, ¿no? El formato pequeño se queda mucho más, digamos, con un lenguaje mucho más fotográfico. Al subirle el tamaño y sobredimensionarlo, ya me permite mucho más juego de materiales, de expresión. Me gusta mucho pintar por la noche. Es un momento en el que hay mucho silencio, mucha tranquilidad. En esta exposición he usado mucho un recurso que es sobredimensionar los objetos. Hay muchas piezas, muchos dibujos que parecen que tienen una entidad mucho más grande de lo que en realidad son. He representado mucho la incidencia de la luz, porque muchos son translúcidos
y se ve perfectamente cómo la luz se refleja, o sea, se refracta y cambia de dirección o proyecta diferentes colores. Me pareció también un juego estético puramente muy bonito, muy interesante. Cada técnica o cada parte la voy colocando y le voy dando su sitio y voy encajando hasta que crea un todo que es el que yo quiero transmitir. Yo quiero que la exposición, cuando se recorra, cree y provoque serenidad. The mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and we started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what the mama saw. It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Me dicen que soy un payaso porque no les tomo en serio y que no tengo remedio, que siempre seré un payaso, que siempre seré un bufón. Me dicen que doy cierta risa y que nadie me respeta. Pépita, reine de Venise, quand tu vas sous ton mirador, tous les gondoliers se disent, prends garde, toréador. Sur ton cœur personne ne règne, dans le grand palais où tu dors. Et près de toi la vieille duègne guette le toréador. Le han llamado heterodoxo, algunos incluso le han llamado macarra, pero lo cierto es que Xavier Sabata ha triunfado por sus modernísimas interpretaciones del repertorio barroco, mostrándonos el lado oscuro de la voz angelical de los contratenores. No hay límites ni reglas para un cantante que solo utiliza la técnica para emocionar al espectador. Aclamado por sus interpretaciones de Händel, en Sevilla ha pasado para hacer ópera contemporánea. Dove sei, del ritorno, pianti miei, ritorno a piangere. Tú eres un cantante heterodoxo, ¿no? ¿O tú qué eres? Yo soy como intérprete me considero un actor que canta o un cantante que actúa. Me interesan las cosas complejas, que cuando yo me encuentro un director de escena y me dice tú haces el noble o tú eres el malo, digo, ¡buf! ¡Qué pereza! Porque eso no significa nada, ¿no? Yo creo que la técnica es, de alguna forma, no es un objetivo en sí mismo, ¿no? Es un medio para llegar a un objetivo estético. Entonces, eso puede variar, esto no tiene por qué ser una sola cosa. Sí que me gusta la depuración, sí que me gusta la eficacia de la técnica, ¿no? Y esto es un trabajo, digamos, de un work in progress. Uno es dueño de su canto, pero no es dueño de la voz.
¿no? O sea, el canto como, digamos, como material, como objetivo, como, digamos, final estético o final emocional, eso te pertenece en el sentido de que es donde tú pones la energía. Pero digamos que la voz no te pertenece, la voz es ese resultado de todo esto, de ese trabajo con el cuerpo, de ese trabajo con la mente. Cualquier tipo de canto es una cosa artificial para el instrumento, ¿no? Teresa Berganza decía, se canta con el clítoris. Bueno, no puedo con el clítoris porque no tengo, de esto de entrada, pero sí, o sea, entiendo perfectamente lo que decía Teresa, ¿no? O sea, se canta con lo más profundo del ser humano si uno quiere cantar de una forma frágil y expuesta, digamos, ¿no? Hay muchas aproximaciones distintas al mundo del canto. Hay gente que dice, no, cero implicación, la voz está fuera del cuerpo, y puedo entender lo que esto significa, pero yo no puedo hacerlo así. Yo siempre pienso que debajo del barroco, debajo de ese dorado, debajo de ese grito por ser el centro de atención, por esos cuadros de Caravaggio donde vemos ese rayo de luz que te enfoca ese niño allí, a mí me va lo que hay alrededor, esa oscuridad por donde pasa la vida, ¿no? Me llaman muchas cosas, y Macarra es una de ellas, pero no me importa, o sea, todo arte fenomenológico es contemporáneo. O sea, presentar la Incoronazione di Popea de una forma como si estuviera hecho en el siglo XVII es una quimera, o sea, esto no es verdad, o sea, es marketing. El consumo de arte ha cambiado muchísimo. Yo no puedo aislarme de todo esto y pensar que estoy haciendo una cosa muy conectada con el siglo XVII. Es imposible, porque de entrada los músicos del siglo XVII no se consideraban artistas, eran artesanos. La música era funcional, no era una obra de arte como Beethoven. Beethoven es el primer autor que dice, este es mi opus, lo publicó, lo corrigió, dijo, esto es mi legado artístico. Pero Bach, Monteverdi eran artesanos. Y decían, hoy ¿qué cantantes tengo? Ay, pues mira, esto estaba escrito así, pues lo tengo que cambiar porque hay otro cantante. Y entonces la música era funcional, no era en sí misma, la partitura no tenía un valor artístico, tenía un valor artístico lo performático. Y a mí esto de alguna forma conecta mucho con una contemporaneidad que yo me siento muy cercano. Und mit starren Fingern dreht was kann. Estoy un poco harto de tener que justificarme por el hecho de coger un material tan maravilloso como es el Winterreise y querer versionarlo. ¿Por qué no puedo yo aproximarme a este material y hacérmelo mío, ¿no? Si lo entiendo, si intento buscar una verdad allí dentro, ¿no? Va a gustar más o menos, pero tengo todo el derecho de hacer esto, ¿no? Sin ningún tipo de complejo ni vergüenza.
Goya se estrena en Granada y se estrena con una exposición inmersiva que nos permite ver la obra del genio aragonés con un nivel de precisión como nunca se ha visto antes. Arte y tecnología se unen en una exposición en la difícil frontera entre la cultura y el ocio. Esto es una manera de traer el arte en términos del siglo XXI. Podemos, por la tecnología, acercar al cuadro con mucho rigor, con una corrección de color muy fiel a la obra original, con una definición buenísima, y podemos ver cuadros que son chiquititos, en tamaños gigantescos, y de esa manera apreciar el trazo del pintor. Ves, el ojo de un caballo es un brochazo, y si te alejas y ves el cuadro completo, tiene una fuerza y Goya es de tal nivel de genialidad que esta tecnología te permite admirarlo de verdad. Consta de dos partes. La primera es la sala didáctica, donde hemos intentado explicar de forma muy sencilla y digerible quién fue Goya y por qué es tan grande el legado que nos ha dejado. Y a continuación pasamos a la sala emocional, donde ya no hay nada que leer, lo que hay que hacer es dejarte llevar. La tecnología ahora mismo te permite hacer estas cosas. La alta definición de las imágenes, todos los museos ya están empezando a escanear las imágenes en una definición altísima. Los proyectores, que también cada vez digamos, tienen mayor resolución, esto te permite hacer cosas que antes no se podían hacer. Hay muchas exposiciones por el mundo de este tipo, muchas no, cada vez más, quiero decir, es una tendencia que se está consolidando. Hay varias de Klimt, hay varias de impresionistas franceses, y nosotros que tenemos a grandes maestros de la pintura, no se había hecho nunca nada sobre un pintor español. Con que un porcentaje pequeño de personas aprenda, conozca y ame a Goya después de ver esta exposición, habremos hecho un magnífico trabajo. Creo que es un modo de enseñar la pintura muy digerible, muy fácil y muy emocionante. ¿Dónde estamos? Ni idea. ¿Quién eres? Cero. La primera película de Iñaki Sánchez Arrieta es un juego de espejismo. 3 personajes en un lugar desolado, un desierto a la espera de que ocurra algo imprevisto. Yo creo que si vamos hacia allá algo encontraremos, ¿no? El hecho de esta sensación y de esta sensación de vigilancia de alguien que está ahí al acecho o algo así, viene dada en el caso de la película de la historia por el tercer personaje en discordia que forma esta historia, ¿no? Y que sí que va un poco detrás de ellos como si fuera casi un ser dependiente de ellos y que a la vez no termina de acercarse, ¿no? a ellos, y que los observa un poco desde la lejanía, pero sin perderlos de vista. ¿Esto qué coño es? ¿Quién nos está haciendo esto? Yo creo que mejor seguir sin dormir. Si nos dormimos seguramente volvamos allá. Es una película que, a pesar de tener parte de género de fantástico y tal, creo que entra dentro del terreno de lo realista, sobre todo por la otra trama, ¿no? Por la trama que acompaña a esta pareja y que habla de una historia y nos cuenta una historia bastante trágica, pero vamos, muy a la orden del día y que creo que todos al final hemos tenido muchas veces
más de una ocasión, desgraciadamente, cerca de nosotros. La mala fortuna siempre es el origen de una larga cadena de desgracias que solo generan dolor, dolor y dolor, allá donde llegan. Cordobesa afincada en Sevilla y ahora en Málaga, expone por primera vez en un museo. Ana Valderrábanos juega con la pintura, el hilo y los bordados en una obra de carácter intimista, llena de colores vibrantes y en los que la mujer es la protagonista. Borderline es la exposición en la que recoge 10 años de trabajo. Así nos vamos hasta la semana que viene. He trabajado con los pigmentos y con látex, todo muy a mano y todo muy táctil, y he tratado de mezclar, aquí ya empecé a mezclar en la pintura con el hilo, porque al principio lo tenía, eran dos universos separados que yo trabajaba, pero en estos cuadros grandes, en estas piezas grandes, es donde he empezado a trabajar este tema de mezclarlo, porque me ayuda a expresar un poco más lo que pretendo. Hace ya muchos años, en los años 60, quiero decir, hace ya tiempo, se ha usado todo el tema de textil y las labores domésticas, se llevó al terreno político, en la segunda ola de feminismo, se llevó al terreno político para reivindicar una salida de, o sea, bueno, un reposicionamiento de la mujer fuera de lo doméstico, pero lo hicieron a través de esta cosa tan femenina y tan doméstica. Yeah, we hopped inside my car and I drove in circles round the freight train yard. And he turned the headlights off, then he pulled the bottle out, and then he showed me what is love. I'll be your morning bright, good night shadow machine. I'll be your record player, baby, if you know what I mean. I'll be your real tough cookie with the whiskey